del día de hoy, viernes 11 de agosto. Corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. Y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría compartir lo que viví en la Santa Misa hoy, escuchando este Evangelio. Una de las luces que me llegaba era que, bueno, una era sobre mi vida, eh, y realmente era lo que vivías, decía hace un tiempo: Dios escribe derecho sobre nuestros renglones torcidos. Pude ver de repente que toda, toda mi vida fue sostenida por el Señor de una manera impresionante. ¿Qué quiero decir cuando digo de una manera impresionante? Quiero decir que yo hice de todo para que salga verdaderamente todo torcido, todo mal. Y sin embargo, puedo decir que a pesar de haber hecho de todo para que todo me salga mal, todo me salió bien. ¿Y por qué todo me salió bien? Por el Señor. ¿Y qué hice yo? ¿Qué hice yo para que Él escribiera tan derecho en mi vida, en el libro de mi vida? En un momento digo, me entregué a Él. No, la entrega no vino de mí, vino porque Él me dio la gracia de la entrega. Pensé en varias cosas que hice yo, y digo, no, yo no hice esto porque esto es gracia, esto también es gracia, esto también es gracia. Todo era gracia. Todo era intervención divina en mi vida. ¿Por qué? Por algo muy simple. Lo que dice el Evangelio de Juan al comienzo, porque creí en Él. Incluso esa fe también es una gracia, pero es el comienzo, porque hay que decirle sí a esa gracia. El sí como el de María, que depende totalmente de nosotros y no de nadie más y ni de nadie más. Aunque yo creo que aún ese sí es gracia, por más que venga de mi libertad, de mi voluntad, de una decisión pura y exclusivamente mía. Pero en ese momento, cuando uno se decide a creer, es porque está viendo algo maravilloso, como me pasó a mí cuando empecé a creer en Él. Y como nos pasa a todos, que en algún momento decidimos creer, pero es porque estamos viendo, entre comillas, o sintiendo o experimentando una experiencia de Dios tan fuerte, tan no, hay una palabra
que no me sale en este momento, pero que tiene que ver con, es tan convencedora, es tan claro, que uno dice, no, no puedo no creer. Y entonces después de ahí viene la entrega, la búsqueda, el comienzo de ponerme en camino, a caminar junto al Señor o siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas. Y en ese sí se definió toda mi vida y se define toda vida. Qué impresionante. Porque después empecé a pensar y digo, ¿cuántas cosas decidí mal? ¿Cuántas? Hubieron, estuvo llena mi vida cuando pensé por mí misma, cuando actué por mí misma. Cada vez que actué por mí misma, decidiendo por mí misma, seguro que metía la pata, o sea, seguro que me mandaba una macana, hacía algo que estaba mal y sin embargo me volví a enderezar y volví al camino. Toda gracia, toda gracia, toda gracia, toda gracia. Toda gracia que viene gracias a ese sí, y a ese sí que Dios bendice dándonos gracias a su vez que son necesarias para la permanencia en Él, para seguir unida a Él, para seguir caminando con Él la vida, para dejarlo a Él ser rey. ¿Por qué? Porque en ese sí y con esas gracias que Dios, con el cual bendice nuestro sí, vamos recibiendo justamente esas fortalezas que son necesarias para sostenernos en el sí. Los dones del Espíritu Santo, yo uno de los que más reconozco es el santo temor de Dios, porque tantas veces ese don del santo temor de Dios hizo que permaneciera en el camino en Cristo, tantas veces me salvó de caer, de alejarme, de dejar de ser en Él, de permanecer en Él tantas veces, a ese don, que en medio de muchas crisis por las que pasé, terminaba diciendo al final, Señor, ¿a quién iré? Como Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Era mi testimonio, que después de decir esas palabras, diciéndolas de corazón, habiendo entrado por tremendas crisis, pataleos, llantos, momentos muy difíciles, y después de decir eso, toda la oscuridad que me rodeaba se disipaba, desaparecía, y entraba la paz a mi corazón nuevamente para volver a empezar, caminando junto a Él. ¿Qué puedo decir? Simplemente que esa renuncia a sí mismo del cual habla Jesús aquí a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, no es fácil. No es fácil, es todo un camino. Es todo un camino en donde vamos aprendiendo. Yo diría que en mi vida a los golpes fui aprendiendo de que cargarlo cruz y seguirlo es gracia. Que es una decisión en donde uno dice sí y el Señor se encarga de uno sin que yo sepa cómo o en qué momento o qué está haciendo, pero su gracia hace
que siga queriendo, que siga deseando estar caminando con Él la vida a pesar del peso de la cruz, a pesar de que tengo que negarme, que tengo que aprender a elegir la voluntad de Dios, aprender a amar la voluntad de Dios, porque más de una vez nuestra voluntad nos va a llevar por caminos diferentes a la voluntad de Dios. Y sin embargo, Él se encarga de que sigamos en su camino. Se encarga de eso. ¿Y cómo hace? Es su espíritu. Todos los días pienso y estoy pensando el don del santo temor de Dios. Bien. El don de la fortaleza. Bien. Gracias que simplemente no podía decir que Él no existía porque tenía una experiencia tan fuerte que me faltaba verlo. Gracias enormes. Gracias enormes. Pero sobre todo comprender en un momento muy desde el principio también, desde el principio de mi vida espiritual, del camino con Jesús, comprender que necesitaba el don del Espíritu Santo, comprender que teniendo y pidiendo el don del Espíritu Santo lo estaba pidiendo todo. Y Dios nos escucha verdaderamente, nos escucha. Entonces, pedía el don del Espíritu Santo, a veces sin saber lo que estaba pidiendo, porque no tenemos ni idea de la fuerza de Dios, del amor de Dios, de su fidelidad, de su misericordia, de su justicia, de cómo lo hace, pero Él, mientras nosotros creamos en Él, Él hará su obra. Y el don del Espíritu Santo, que es tan calladito, pero con una omnipotencia, con un poder, obra en nosotros que simplemente es maravilloso. Y Él se va dejando ver, va dejando mostrar porque nos va dando gracias y en la medida que permanecemos en Él, va dando más gracias, más dones, carismas para servir. Cuántas cosas. Y entonces veo cómo realmente la palabra tiene razón cuando dice, el trigo y la cizaña se mezclan en uno, crecen juntos. Porque el enemigo hace de las suyas, pero el poder de Dios es mayor. Y si nosotros perseveramos en el sí, el triunfo es de Dios, así de simple. No hay tanta vuelta. El Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. En Él está toda victoria. Porque Él ya triunfó. No tengo más que hoy simplemente agradecimientos porque vi todas decisiones mías que fueron muy fuertes, en donde Él me había prevenido. Él estuvo antes previniendo de que era un error. Yo en ese momento no sabía discernir bien, no tenía las fuerzas en una oportunidad de una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida, era muy chica, era muy jovencita. No tuve la fuerza como para resistirme o obedecer lo que Él me estaba mostrando, porque no sabía siquiera discernir lo que me estaba pasando y lo que Él me estaba mostrando. O sea, es todo un camino en donde Él me muestra, en donde yo hoy veo que Él estuvo ahí para decirme, esto no, Chani, y sin embargo hice eso que Él me dijo que no, por las razones que sea, por miedo, por no tener la fuerza, por no tener el conocimiento y el discernimiento necesario en ese momento, porque era muy jovencita. Después
otra decisión mal tomada que tiene que ver con mis heridas. Y digo, dos decisiones fuertísimas en mi vida por las consecuencias de esas decisiones. Y sin embargo el Señor fiel ahí, sosteniéndome, llevándome, a pesar de que yo estaba escribiendo, de que mis renglones estaban siendo cada vez más torcidos, Él seguía escribiendo derecho. ¿Qué puedo decir? Hoy lo veo y le doy gloria, 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 gloria y alabanzas al santo nombre de Dios, a su poder, a su fidelidad, a su amor fiel. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Qué puedo decir? Más que alabarlo y bendecirlo y decir que esto que acá dice, cuando uno quizás pueda decir, por ejemplo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, parecieran ser palabras durísimas, que más de uno va a decir, no, yo no quiero seguir este camino, yo quiero ser feliz. Bueno, justamente ese es el camino de la felicidad, porque nuestras decisiones tomadas desde nosotros mismos nos hacen caer en lo peor, muestran la peor versión de uno mismo. No llevan a nada, nos desgastan, nos arruinan. Y es comprender a lo largo de un largo camino realizado de la mano de Cristo, comprender de a poco, desde nuestra dureza de corazón, que no hay mejor camino que justamente ese, el de renunciar a uno mismo, el de cargar con la cruz, porque resulta ser que cuando renuncio a mí misma y que cuando cargo mi cruz, la cosa se hace mucho más liviana. ¿Por qué? Porque el que se hace cargo de mí es Cristo. Es Él quien lleva la cruz por mí, lo vemos en la pasión. ¿Qué cruz está llevando el Señor? La mía propia. Y cuando yo me uno a Él, es Él quien la lleva. Y me hace posible a mí poder llevarla, poder cargarla con Él. Y se hace mucho más liviana. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Palabras que parecen como si fueran desafiantes, como si dijeran, seguir a Cristo es solo sufrimiento. Al revés. En la tierra vamos a sufrir, todos. No hay quien no, no hay quien no. No hay quien no sufra. Pero qué distinto es sufrir con Cristo, negándose a sí mismo, cargando la cruz con Él. Qué distinto que es. Porque mientras me niego a mí, le digo sí a Él. Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, dirá San Pablo. Cuando cargo la cruz, me uno a Él y la lleva Él por mí. Qué fácil que se nos hace la vida en Cristo, o quizás no tan fácil, pero con qué seguridad vamos caminando. De qué manera tan tremendamente grande y poderosa Él nos va moldeando según como nos soñó, y qué feliz que eso nos hace.
qué distinta que es la vida en Cristo a la vida del mundo. Con qué libertad se vive la vida en Cristo. Donde se cortan todas las cadenas de dependencia. Donde no hay nada, absolutamente nada, que me ate a nada. Solamente unirme a Él, pero unión en el amor, no con cadenas, como hace el pecado, que nos ata al demonio con cadenas, que son pesadísimas de llevar. Con Él me uno con lazos de amor. Es tan distinto. Doy gracias al Señor por tanto amor, por haber vivido una vida en donde puedo ver con tanta claridad, hoy puedo ver con tanta claridad la tremenda fidelidad, la tremenda misericordia de Dios en mi vida, en donde no puedo decir más que gracias, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tanta paciencia. Gracias, Señor. Qué lindo es conocerte. Quisiera que todo el mundo te conozca, Jesús. Quisiera que todo el mundo te alabe, te bendiga, te siga, te adore. Y quisiera yo ser una de ellas también, a pesar de todas mis rebeldías, caprichos, lo que sea que tenga. Darte gracias por tu infinito amor. Amén.